Las 5:10, una hora menos en Canarias, nos lo han pedido muchos oyentes a través de correos, de llamadas, de tweets. Vamos a hablar hoy de la hiperactividad. Es una enfermedad de la que se oye hablar mucho, pero de la que se conoce en realidad poco, aunque representa entre el 20 y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infantil y juvenil. Así que vamos a intentar conocer un poco mejor esta enfermedad con la ayuda del doctor Ramos Quiroga, Antonio Ramos Quiroga. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Que es el jefe clínico de psiquiatría y responsable de la unidad TDAH, ese es el nombre de la enfermedad, TDAH son las siglas, del Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, y el doctor Enrique Castillejo, que es el presidente del Consejo General de Pedagogos y Psicopedagogos de España, que se encuentra en Valencia. Doctor Castillejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se conocen ustedes o no? Pues no tengo el gusto. No se conocen. No tenemos el placer, ¿no? Bueno, pues miren por dónde lo han tenido hoy en la radio. Bueno, ¿qué es exactamente, doctor Ramos Quiroga, ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el nombre completo? Pues bien, es un trastorno que tiene una frecuencia elevada, en torno al 5% de la población general infanto-juvenil. Es un trastorno que se denomina de origen neurobiológico, que se inicia claramente en la infancia y que en más del 75% de los casos puede perdurar en la adolescencia, y aproximadamente un 50% de estos niños pueden persistir en el trastorno pues a lo largo de la edad adulta. Es un trastorno en el cual hay un problema importante en las áreas que tienen que ver la atención, el mantenimiento de la atención, de la organización, y aspectos que tienen que ver con el control de la hiperactividad y de la impulsividad. Estos son los tres grupos de síntomas que con más frecuencia tienen estos niños. O sea, si se da la falta de atención, el déficit de atención, también se da la hiperactividad. O alguna vez puede parecer una de las dos y no las dos al mismo tiempo. Actualmente se entiende que hay como tres grandes tipos de TDAH. El TDAH que predominantemente solo es inatento, el TDAH que predominantemente solo es hiperactivo, y el tercer tipo, que es el más frecuente, es en torno al 70%, pues es el que afecta tanto la inatención o el déficit de atención como la hiperactividad. Y los síntomas, doctor Castillejo, es decir, ¿cómo se reconoce a un niño con la enfermedad del TDAH? Bueno, pues son alumnos que empiezan a decaer en su rendimiento académico de manera notable e importante, en su relación social con sus iguales y con los profesores, y sobre todo porque los padres empiezan a demandar entrevistas con una frecuencia muy alta en el colegio, porque en casa empiezan a no, entre comillas, poder con su hijo. Ya. O sea que son niños distintos, podemos decir, ¿no? Diríamos que son niños que en su desarrollo dentro de la normalidad hay un exceso de conductas hiperactivas, impulsivas, y hay un exceso, o un déficit, mejor dicho, quizá en la maduración de las áreas cerebrales que tienen que ver pues con el control de la atención, que pueden manejar pues mejor la organización. Hoy día se entiende, por la investigación que se ha realizado en los últimos años, que el TDAH en el fondo lo que sería es un retraso en esta maduración cerebral. En algunos casos, afortunadamente, se llega a adquirir una maduración correcta cuando se llega pues a la adolescencia o a la edad adulta, sobre los 24 años. Pero el problema es que mientras esa maduración no es correcta, un niño que tiene unas buenas capacidades puede realmente entrar dentro de la esfera pues del fracaso escolar, y muchas veces en problemas pues claramente de una falta de motivación y problemas de autoestima, al ser un niño que no acaba de rendir bien en sus funciones. Corremos un riesgo seguramente hoy con esta charla con los doctores Ramos Quiroga y Castillejo, y es que cualquier padre que esté escuchándonos o madre y que tenga un niño que no le rinde en el colegio, eso de no puedo con él, eso que en la adolescencia o que a veces incluso en la infancia ocurre en muchas familias, crean que su hijo, ya está, ya lo tengo, tiene el TDAH. Bueno, supongo que hay que saber discernir y llegar a un buen diagnóstico y al correcto es lo complejo, ¿no, doctor Sí. Castillejo? Sí, y por eso es sumamente importante el que los centros educativos estén dotados de profesionales con capacidad de diagnóstico, y sobre todo una coordinación con los equipos médicos para que estos también nos dirijan en cuanto a la aplicación de farmacología si el diagnóstico al final es positivo. Pero lo que no debemos hacer nunca es, lo primero, coger Internet y comparar a nuestros hijos con lo que dicen,
porque si uno lee los criterios del DSM, que en definitiva es un manual de diagnóstico de trastornos psiquiátricos, pues como se lo lea muy por encima, prácticamente todos somos hiperactivos, con lo cual calma, porque la prevalencia es baja, afortunadamente, pero además hace falta un diagnóstico diferencial multiprofesional que se destina desde los médicos hacia el colegio o viceversa, desde el colegio hacia los médicos. Está bien, ¿eh? O sea, que nadie se tire a la piscina, que nadie se convierta en automédico de su hijo o de su hija, porque, bueno, más hijos que hijas, curiosamente, ¿no? Y afecta más a varones que a niñas, hemos leído. Realmente es un sesgo en cuanto a la detección. Cuando vamos a hacer estudios en la población general encontraríamos casi por igual niños y niñas. La situación es que los niños suelen ser más impulsivos, tienen más problemas de conducta y eso genera que la atención sea, o la demanda de atención sea antes. Ya. Es muy frecuente observar mujeres que durante toda su infancia han sufrido un déficit de atención, que han pasado por niñas con pocas capacidades y al llegar a la edad adulta y tener un hijo con TDAH, ellas realmente se reconocen y piden consulta y pueden poner un remedio a esa disfunción que tienen. O sea que de madres o padres con TDAH, niños también, hijos con TDAH, hay un componente genético, parece bastante elevado, ¿verdad? Un 80% he leído, ¿no? Es decir, aquello que explicaría el porqué del TDAH o la expresión del TDAH tiene que ver en un 80% dentro de todas las causas pues con aspectos genéticos. Hoy día sabemos que cerca del 56% de adultos con TDAH van a tener hijos con TDAH o al contrario, un 25% de niños con TDAH tienen algún padre que también tiene TDAH. Y que no fue diagnosticado seguramente en su infancia. Pues depende un poco, depende del no. país en el cual vivas. Si vives en Noruega probablemente hubieras tenido la suerte de ser diagnosticado. Pero si en vives España una persona de 30 y pico, 40 años probablemente no. No, en España en aquellos momentos quizá teníamos otras preocupaciones. Bueno, perdón, doctor Castillejo, sí. No, y hoy en día también existen ciertas dificultades para el diagnóstico, tampoco nos creamos. El sistema educativo está francamente infradotado de capacidad diagnóstica, con lo cual muchísimos trastornos, ya no solo este del que estamos hablando, sino de otros, no son diagnosticados a tiempo por falta de profesionales en el sistema educativo. Bueno, llegar a un diagnóstico, por tanto, no es fácil. Nos ha contado también José Luis Cabero, que es el padre de un niño, es el testimonio que aportamos a esta charla, padre de un niño que tiene TDAH. Estamos en manos de la suerte. Dependiendo qué profesor de educación infantil te toque o qué profesionales tengas a tu alrededor, puedes ir más directo a averiguar lo que está pasando, a un diagnóstico, o puedes perderte meses, incluso años. En nuestro caso, la profesora de infantil y la psicopedagoga del colegio no nos orientaron hacia lo que estaba pasando. Es más, nos quitaron de la cabeza la idea de que el niño podía ser hiperactivo. Y con esto perdimos bastante tiempo. Se supone que esta experiencia, doctor Ramos Quiroga o Castillejo, que quien desee contestar, ¿es bastante frecuente? En el sistema educativo sí. Sí. Pero tampoco puede sonar a una crítica hacia el profesorado. Es decir, el profesorado, a nadie se le puede exigir detectar un diagnóstico como este, que además es muy, muy difícil, y el doctor estará de acuerdo conmigo, que es francamente complicado, un diagnóstico diferencial, sin la formación necesaria. Y el profesorado no recibe la formación necesaria y además no tiene ayuda de especialistas en el centro educativo, con lo cual a veces los padres traducen como una crítica directa hacia el profesorado y lo que realmente se produce es que no podemos diagnosticar si no hay nadie que diagnostique. Claro. Como decíamos anteriormente, es muy importante la coordinación entre los servicios sanitarios en esta patología y todo el ambiente educativo. Yo quisiera señalar de una forma muy explícita, hoy día el diagnóstico pivota en una exploración médica adecuada. El profesorado quizá tendría la función de punta de lanza de detectar que hay algo que no funciona. ¿Qué pasa algo? Yeah. Fíjense que dentro de los diagnósticos diferenciales, como hablábamos antes, pues un niño que tenga una depresión puede tener un déficit de atención, un niño que sufra ansiedad puede tener un déficit de atención, o incluso el diagnóstico diferencial con unas patologías que son bastante frecuentes y que podrían explicar un elevado porcentaje del fracaso escolar que hoy tenemos en España, como la dislexia, los trastornos del aprendizaje. Hoy día en España no hay una atención pública, por ejemplo, a los trastornos del aprendizaje. Por lo tanto, nadie se tiene que rasgar las vestiduras cuando tenemos un 30% de fracaso escolar. Ya, bueno. O sea que si roscáramos un poco, ¿verdad? Encontraríamos razones que explican algunas cosas, ¿no? Algunos porcentajes, seguro. Sí. El propio padre al que antes escuchábamos también nos ha contado, José Luis Cabero, el gran desconocimiento que hay socialmente de la enfermedad que tiene su hijo. Ya ves que
que tu niño tiene un comportamiento un poco distinto. Es un poco más impulsivo, es un poco más inquieto, pero todo el mundo